el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 33. Pedro, muy amigo de Jesús. Pedro, muy cercano a Jesús. Pedro, una persona a la que Jesús ayudó, admiró, llamó y respetó. Pero el día en que Pedro quiso cambiar las cosas de Dios a su conveniencia, pero el día en que Pedro quiso opinar por encima de las cosas de Dios, Jesús le dio un parado y le dijo: no, amiguito, por ahí no son las cosas. En este evangelio vamos a aprender qué significa apártate de mí, Satanás, y a quién debemos decirle que se aparte de nosotros cuando nos quieran hacer pecar. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 33. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en aquel que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor escucha el clamor de los pobres. Todos: el Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores.
El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de no ser ocasión de tropiezo como Pedro con Jesús, de no convertirnos en Satanás al querer cambiar los planes de Dios. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es jueves 17 del mes de febrero. Le damos gracias a Dios por la vida. Le damos gracias a Dios por este hermoso encuentro, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala de compartir su divina palabra. Y hoy me llama la atención
aquellas palabras que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 33. Miren, escuchen estas palabras. Yo quiero que hoy las meditemos. Ahí en su pantalla están. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Ustedes saben quién era Pedro, ¿verdad? Pedro no era cualquier persona. Pedro era muy amigo de Jesús. Pedro era el que acompañaba a Jesús. Miren, en la palabra de Dios, yo creo que uno de los discípulos que más se nombran en la Biblia es Pedro. Pedro iba con Jesús en la barca. Pedro iba con Jesús en los sembrados. Jesús le dijo a Pedro que ahí le dejaba la iglesia. Jesús le dejó a Pedro como cabeza visible. Le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. El diablo quiere zarandearlo. Pedro era la persona a la que Jesús le tenía más confianza. Pedro era la persona con la que Jesús hablaba cara a cara, compartía. Pedro era la persona que andaba con Jesús para arriba y para abajo. Era amigo de Jesús. ¿No se acuerdan la suegrita de Pedro? Que estaba enferma. Y se le dijeron a Jesús: mire, esta mujer está enferma. ¡Epa! Esa es la suegra de Pedro. Y Jesús le curó la fiebre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? También una vez Jesús vio que Pedro venía de pescar y no sacó nada. Y le dijo: Pedrito, agarre la red y láncela. No hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y sacó muchos pescados. Jesús le ayudaba hasta pescar a Pedro, pues. Andaban de amigos, de hermanos. Pero me llama la atención que aunque eran muy cercanos, que aunque eran muy amigos, Jesucristo tenía criterios claros en la vida. Tenía horizontes fijados. Jesucristo no era una persona manipulable por otra. Jesucristo no era una persona que llegaba a cualquiera y le decía: mira, haga esto y lo hace. Haga aquello y lo hace. Ni porque fuera muy amigo. Y hoy lo va a demostrar en el Evangelio. Cuando Pedro escucha que Jesús iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser crucificado, a morir, le dijo: no, trató de disuadirlo. Lo dice hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Pedro había sido la persona que le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Manuel, el Dios con nosotros. Pedro lo había reconocido. Pero cuando Jesús habló de sufrir, de padecer, de llorar, de ser crucificado, Pedro, en la amistad que tenía con Jesús, en la cercanía que tenía con el Señor, en esa relación de amigos, Pedro dijo: no lo permita Dios. ¿Cómo mi amigo va a sufrir? ¿Cómo Jesús va a pasar por esto? No quiero eso. No lo permita Dios. Mire, trató de disuadirlo, trató de apartarlo, pero Jesús no dejó que eso pasara. Jesús sabía que la amistad era una cosa. Jesús sabía que Pedro tenía maneras de pensar meramente humanas, pero Jesús también sabía cuál era el plan de Dios. Jesús también sabía cuáles eran los mandamientos de Dios. Y miren lo bonito de Jesús, que aunque era muy amigo, que aunque era muy cercano, a los amigos también se corrigen, a los amigos también se les llama la atención, a los amigos también se les orienta, a los amigos también se les habla, a los amigos también se les corrige. Ah, no, porque es mi amigo, entonces yo no le voy a decir nada. Ah, porque es muy cercano a mí, entonces yo me voy a quedar callado. Que haga cualquier fechoría, que viva de cualquier manera y yo me voy a quedar callado. No, Jesús no era así, miren, Jesús no era así. Jesús, Pedro lo llamó aparte y le dijo: Señor, ¿cómo se le ocurre que mi amigo, que mi hermano, que con el que yo ando, mi maestro, va a sufrir? No, trató de disuadirlo. Dios no lo permita.
El que se mete contigo, se mete conmigo. No, mire, para que usted no sufra, hagamos esto, hagamos esto. Y Jesús le dijo, ya Pedro, un momentico. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Era el amigo de Jesús. Era con el que compartía la comida. Era el que compartía la mesa. Era con el que caminaba, participaba, evangelizaba. Y cuando se desvió, Jesús le dijo, no, Señor, Pedro, eso que estás haciendo está muy mal. Eso que tú piensas está muy mal. ¿Cómo se le ocurre apartarme de los caminos de Dios? Apártate de mí, Satanás. Puede ser mi amigo, puede ser mi hermano, puede ser mi discípulo, puede ser la persona que yo escogí, pero usted está actuando mal. Y como usted está haciendo mal, los que hacen mal trabajan para el diablo. Y quiero que se aparte, quiero que se aleje. Miren, yo no me imagino el golpe tan duro. Yo me imagino el choque tan duro que tuvo Pedro cuando Jesús le dijo, Satanás. Cuando Jesús le dijo, apártate, lárgate de aquí, fuera de aquí. Yo no quisiera estar en los zapatos de Pedro, pues. Que un amigo, que una persona cercana le trate a usted de demonio, de diablo, de Satanás. Eso era algo muy duro. Eso era algo muy fuerte. Pero Pedro se lo buscó. Pedro tenía una manera de pensar meramente humano. Andaba con Cristo, vivía compartiendo con Cristo, evangelizaba la palabra de Dios y tenía más de mundano que de cristiano. Y Jesús le dijo, apártate, Satanás, fuera de aquí, no te quiero ver, te largas, te vas. ¿Quieres hacerme tropezar? No, Señor, Dios está primero que usted. Puede ser mi amigo, puede ser muy cercano, pero las cosas de Dios están en primer lugar. Usted se va, fuera de aquí. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Mire, este evangelio me impacta. Me impacta por un lado que Pedro, aún estando con Cristo, no aprendió nada. Me impacta porque Pedro, aún estando con el Señor, con el maestro de los maestros, aún así pensaba como hombres. Y no se le quedó nada, era un tapado. Era un tapado. Porque sabía quién era Cristo. Y sabía que Cristo no se hacía tropezar. Y ahí estaba él, diciéndole, no se lo permita, no lo haga. ¿Cómo se le ocurre? Y Jesús enseguida. Lo otro que me llama la atención es que Jesús, de inmediato, sin pensarlo, lo dijo, apártate, Satanás. Eres mi amigo, te quiero, te aprecio, pero estás pensando como Satanás. Eres el tentador. Fuera de aquí. Así no lo quiero yo. Hay mucha gente que dice, ay, es que a veces el padre Marco es grosero, es que el padre Marco es fuerte. Este día me mandaron a decir, bueno, y tenga cuidado con lo que está predicando porque está saliendo por la radio, no puede ser tan fuerte. Yo quisiera ser un poquitico fuerte como Cristo, que un día agarró unos látigos y se dio cuenta que en el templo estaban convirtiendo el templo de Dios en cueva de ladrones y tumbó todas esas cosas que estaban ahí, las botó. Y le dio látigo, botó todo ese mugre que tenían ahí. Cuando vienen a decir que Herodes, que yo no sé qué, que le dijo, va y le dice a ese zorro que yo predico hoy, mañana y pasado mañana y punto. Cuando viene Pedro así guambimbeando de frío a caliente tibio, le dijo, apártate de mí, Satanás, vagabundo sinvergüenza. El temple, el carácter que tenía Jesús, la fuerza que tenía Jesús, no la tenemos nosotros. Y aún así hay gente que se queja. Y aún así hay gente que dice, uy, es que este padre predica a veces duro y a veces nos da martillazo. Uy, ojalá yo tuviera alquito de Cristo para predicarle la palabra de Dios con ese guáramo que tenía, aún siendo su propio amigo. A él no le importó. ¿No se acuerdan por allá en San Juan capítulo 6? Que Jesús empezó a decir en el discurso del pan de vida. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Jesús empezó a decirle a los discípulos que para tener vida eterna, tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Que para tener vida eterna tenían que comerlo, masticarlo a él. Mire, en el versículo 65, San Juan 6, 65, oigan. Y decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo conoce mi Padre.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús entonces les dijo a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Le respondió Simón, ¿a dónde vamos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús tenía a los 12, estaba hablándole del discurso del pan de vida, que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, y estaba la gente escandalizada, que cómo se le ocurre que si eran caníbal, que si tenían que comer la Eucaristía. No, Señor. Y Jesús dijo, a mí no me interesa, el que se quiera ir, ahí está la puerta abierta, váyanse. Y ustedes, discípulos, ustedes, apóstoles, ¿también se quieren ir? Dijo Pedro, no. ¿A quién vamos? Yo me imagino ahorita en este regaño que le echó, cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres. Pues Pedro agachó la cabeza y dijo, ¿para dónde voy a agarrar con esta pata hinchada? ¿Para dónde me voy a ir? Aquí estoy. Aquí me quedo. Jesucristo tenía algo que se llama radicalidad de vida. Jesucristo no negociaba la fe. Jesucristo no negociaba la fe. Cuando el diablo se le presentó y empezó a tentarlo por allá en San Mateo capítulo 4. Todo esto te voy a dar, pero póstrate ante mí y adórame. Y le dijo, no, Señor, solo a Dios adorarás. Tírate de aquí, de arriba, abajo. Porque Dios ha dado a sus ángeles órdenes para que no tropiecen. Le digo, no, Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Haz que las piedras se conviertan en el pan. Le dijo, no, las tentaciones de Jesús. Y el diablo se fue. Era una persona radical totalmente. Y una persona radical no negocia los principios, no negocia los valores, no anda del timbo al tambo, de un lado al otro. Ese es el problema de los cristianos hoy día. Ese es el problema de los creyentes hoy día. Que nosotros somos guambimbas, andamos del timbo al tambo, de un lado al otro lado, saltando como el sapito, para un lado, para el otro lado, para un lado, para donde mejor nos convenga. Ahí estamos saltando. Hay misa, me voy a la misa. Ahí estoy. Bendito sea Dios, estamos en misa. Pero de repente hay un culto con los protestantes y ahí voy. Negocio mi fe, la cambio, me voy con los protestantes. Porque yo creo que eso también es bueno. Porque yo creo que también los protestantes ahí tienen a Dios y ahí se habla de Dios y eso es bueno. El que piensa como los hombres se aparta de Cristo. Sencillo. Cristo fundó una iglesia, Mateo 6:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está la iglesia de Cristo. El que anda del timbo al tambo dice, es lo mismo ser católico, es lo mismo ser protestante. Al cabo, Dios no creó religiones, Dios no creó normas, Dios no creó esas cosas, son cosas de hombre. Ya me voy con los protestantes también, ya me voy con los católicos. El que anda pensando así, anda pensando como los hombres. Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Y yo voy a la misa, yo voy al culto igual. Apártate de mí, Satanás. Yo me bauticé por la iglesia católica, pero ahorita me convertí al evangelio y me voy a bautizar por la protestante. Apártate de mí, Satanás. Mire, padre, yo le voy a explicar. A ver, explícame. Mire, yo voy a la misa, yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Pero hay algo que a mí me gusta, hay algo que a mí me nace, hay algo que yo estoy acostumbrado, es una tradición del pueblo. Ay, ¿qué son tradiciones? Mire, hay tradiciones del pueblo. Por ejemplo, es que usted no las entiende porque usted no sabe, padre. Yo le voy a explicar. Bueno, explícame. Explícame. A ver, primero, aquí el pueblo donde nosotros vivimos hay tradiciones que nosotros vamos a honrar al Padre y le decimos, Padrecito, bendíganos agua. Padrecito, bendíganos la cruz, bendíganos el rosario. Y el Padre lo hace. Ah, qué bueno. Pero después vamos donde el brujo y le llevamos el agua bendita, y le llevamos la cruz bendita, y le llevamos el rosario bendito, y algunos todavía peor, le llevan hasta la hostia consagrada, se la roban, lo que se llama sacrilegio. Y Padre, eso es lo mismo. Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. ¿Cómo la ve? Padre, eso no es malo. Mire, yo vivo en un pueblo y aquí hay tradiciones. Yo salgo de la misa, yo voy a la misa y me voy a jartar miche. Yo me voy a tomar miche. Yo soy un borracho. Yo soy. Padre, no es que me emborrache, sino me tomo 2 o 3 cervecitas. Y bueno, ahí está. Ahí está. Yo me tomo 2 o 3 cervecitas y eso no lo veo malo. Aquí en el pueblo todo el mundo lo hace. Jesús dice,
Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Yo puedo ser cristiano, yo puedo ser santero y puedo andar con cosas religiosas de Dios, de la Iglesia Católica y también de babalaos y de paleros y de santeros. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Yo puedo ser cristiano, pero también me puedo drogar, me puedo fumar un pito de marihuana. ¿Y cuál es el problema, Padre? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Piensas como los hombres. Ahorita viene la Semana Santa, ahorita viene el miércoles de ceniza, pero ahorita que venga ese día de carnavales, Padre, ahorita en los carnavales, se acercan los carnavales, en esos carnavales son fiestas de la carne, vamos a bailar, vamos a sandunguear, vamos a bailar pegado y hacer un poco de sinvergüenzuras y vagabundería, y el miércoles, pues nos vamos a la iglesia. Dice la palabra de Dios, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Cuando Pedro piensa como hombre, cuando ustedes y yo pensamos como los hombres, aprendemos a conjugar las cosas de Dios y las cosas del diablo. Semana Santa, entonces, en vez de vivir la Semana Santa con Dios, ahí le están metiendo cosas del diablo. Ahí le están metiendo actividades, juegos, participaciones, vicios y pecados y miche y pare de contar, suma y sigue. Semana Santa no es para eso. El que piensa como los hombres defiende este tipo de cosas y este tipo de participaciones. Para eso no es Semana Santa. Fiestas patronales de un pueblo es para que sean las fiestas en honor del santo, sean fiestas religiosas. El que quiera conjugar fiestas religiosas con fiestas paganas, ese está pensando como los hombres, cómo hacer dinero, cómo hacer parranda, cómo hacer fiesta, cómo hartar miche, cómo hacer sinvergüenzura. El que piensa como Dios manda, ahí sabe que las fiestas religiosas son la Santa Eucaristía. Punto. No son otras fiestas. La procesión del santo no son otras fiestas. Es que son culturas. No, señor, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos católicos que van a la Santa Misa, dígame usted, están pensando como los hombres? Hoy Jesús los corrige, les dice, dejen de ser satanases. Dejen de ser satanases. Oigan, dejen de ser mandingas, dejen de ser chamucos, dejen de ser el que te conté. Dejen de estar pensando como los hombres. Usted está favoreciendo, usted se está yendo a estos lugares que abren para echarse a perder, para destruir su alma. Y allá el domingo en misa dándose golpe de pecho, Señor, perdóname. Todo hediondo amiche, todo borracho, vagabundo, sinvergüenza, fariseo, hipócrita, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Qué se va a escapar del castigo de Dios? ¿Qué hace usted en esos lugares? ¿Usted no es que es cristiano? ¿Usted no es que es creyente? ¿Usted no es que cree en la palabra de Dios? ¿Usted no es que cree en que Jesús es el Mesías? Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Te alabo y te bendigo, Señor. Y allá están comulgando. Y después, cuando se llega el fin de semana, allá están en las taguaras, ahí están hartando miche, ahí están en los juegos de azar, ahí están en los brujos, ahí están los protestantes, ahí están en todos esos lugares que hace el hombre y cree que son buenos. Y creen que están muy bien, y creen que les parece bonito, y creen a su manera de pensar que son tradiciones de un pueblo, de una comunidad, y allá tienen que ir. ¿Cómo la ve? Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, nos está diciendo a nosotros que las cosas de Dios no las podemos conjugar con las cosas del diablo. No, señor. Ese apártate de mí, Satanás, es lo mismo que Jesús le dice al sacerdote que está construyendo el reino de Dios aquí en la tierra con instrumentos del demonio, levantando iglesias, levantando capillas, haciendo obras y ayudando a la gente a reconstruir y a remodelar a punta de miche, de licor, de aguardiente. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Cuando nosotros pensamos como los hombres, entonces dejamos que las cosas del demonio se metan, y eso está muy mal. En la familia, en el hogar, igual. Cuando en vez de rezar el Santo Rosario, en la noche, a las 7 de la noche es sagrado, papá, mamá, hijo, ahí viendo televisión, viendo películas, instruyéndose en las cosas del mundo, en vez de leer la Biblia, en vez de rezar el Rosario. Apártate de mí, Satanás, es la expresión que emplea Jesús con todo cristiano, con todo creyente que quiera cambiar, modificar, mover, transformar a beneficio del mundo las cosas de Dios.
Ya entonces la misa tenemos que cambiarla, la misa es anticuada, el rosario hay que cambiarlo, está muy largo, la Biblia no hay que leerla mucho, tenemos que leer otros libros en la catequesis. En la Santa Misa el sacerdote no debe predicar la palabra de Dios, no debe aclararle al pueblo la palabra de Dios, sino que tiene que echar historias, cuentos, otras cosas que no son ni tienen nada que ver con la Biblia. Y ahí estamos. Y apártate de mí, Satanás, es el grito que Jesús hoy le da a todos los católicos que están escuchando este evangelio, que están escuchando esta palabra y todavía siguen mundanizados, todavía no se han convertido. Apártate de mí, Satanás, es el grito que Jesús le da a los que viven en concubinato todavía. Y por más que han escuchado que se deben casar por la iglesia, dice, yo no me caso por la iglesia, porque si me caso por la iglesia me empavo, porque si me caso por la iglesia me divorcio, porque si me caso por la iglesia me va mal. Apártate de mí, Satanás. Miren cómo el evangelio lo va a expresar. En primer lugar, ese evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27, nos va a mostrar a Pedro alabando, aplaudiendo, diciendo las virtudes, las cosas buenas de Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando nadie sabía quién era Cristo, Pedro dijo, tú eres el Mesías. Gente en la iglesia, gente en las cosas de Dios, gente en retiro, gente en talleres. Y en segundo lugar vemos a Jesús hablando de sufrimiento, dolor. Le dice, no Señor, trata de disuadirlo. Y Jesús le dice, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Cambia el plan de Dios. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No haga ese tipo de cosas. Si usted es creyente, si usted es cristiano, no ande con Dios y con el diablo. Si usted es creyente, si usted es cristiano, no se tuerza, no se vaya detrás del vicio, no se vaya detrás del pecado. Cambia de vida, cambia de conducta. Deja de estar haciéndole morcillas al diablo. Oigan cómo lo dice San Marcos, capítulo 8, versículo 27 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, San Marcos 8:27. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que alguno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pedro sí sabía quién era Jesús. Pedro representa a aquel que el domingo va a la misa. Pedro representa a aquel que lee la Biblia. Pedro representa a aquel que reza el rosario, que hace oración, que escucha el evangelio, que escucha la palabra de Dios, evangelio de hoy con el padre Marcos Galvi, que está activo en las cosas de Dios, va a retiros, va a talleres, va y viene en las cosas de Dios. Pedro representa a ese cristiano. Pero Pedro también representa a ese cristiano cuando se va por mal camino. Luego se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo, Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú juzgas según Dios, no según Dios, sino según los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar es según los hombres. Cuando el ser humano, cuando el cristiano que va a misa, que va a las cosas de Dios, se mundaniza, empieza a aplaudir abortos, empieza a aplaudir eutanasia, homosexuales, lesbianas, empieza a aplaudir toda esta serie de vicios, de pecados, de sinvergüenzura que se está dando en el mundo. Es cuando Jesús dice, usted piensa como los hombres, apártate de mí, Satanás. Y en cuántas ocasiones ustedes y yo nos hemos convertido en chamucos, en satanáses, cuando las cosas de Dios queremos cambiarlas. Domingo, día de ir a misa, prefiero no ir a la misa porque tengo fiesta, porque tengo parranda. Prefiere las cosas del mundo que las cosas de Dios. En vez de leer la Biblia, está leyendo otros libros que no te ayudan a crecer como la palabra de Dios. En vez de perder el tiempo en celulares, en vez de perder el tiempo en televisores, en vez de ponerse a formar con el Evangelio del día y con la Santa Misa del padre Marcos Galvi, te está formando con otro tipo de cosas que al fin de cuentas no te van a servir y no te van a ayudar para la salvación.
Cuando Jesús dice, apártate de mí, Satanás, nos está diciendo a nosotros a gritos, nos está diciendo a nosotros que dejemos de pensar como los hombres, que dejemos de pensar como todas las personas, que dejemos de hacer, es que aquel se tatuó, yo me voy a tatuar, es que aquel se pintó el cabello, yo me lo voy a pintar, es que aquel se mandó a operar, yo también lo voy a hacer. Es que aquella persona se mandó a hacer latonería y pintura, yo también. Es que aquella persona vive de las marcas, yo también. Esas son las maneras de pensar que tiene el mundo, que evitan el sufrimiento, no quieren el dolor, no quieren la angustia. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Y en cuántas ocasiones ustedes y yo andamos por la vida pensando solamente como los hombres, pero no como Dios manda. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que cuando Jesús le dice a su amigo Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, es porque el seguimiento de Jesús debe ser radical. No debe ser del timbo al tambo. Hoy con Cristo, mañana con el diablo. Hoy con Cristo, mañana con el diablo. No, Señor. Las cosas de Dios deben hacerse bien. Y debemos dar ese paso de transformación y de cambio en nuestra vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten. ¡Los esperamos! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.